Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de lo que se pasó durante la clase online, que por problemas personales no pude subir con la interacción de los alumnos. Pero no se preocupen, aunque el video parezca corto, el contenido que les enseñaré es el mismo, así que con todas las ganas vamos a empezar. Bien, la clase de hoy se va a tratar sobre la ausencia, exilio, migración e identidad, que es el nombre de la primera unidad de segundo medio. Nosotros vamos a tratar un poco el tema de la migración y los tipos de migraciones para la próxima clase, ver todo lo que corresponda a las características o los tipos de exilio. El objetivo general: reconocer las características sociales de los procesos migratorios y cómo ellos afectaron la cultura de los distintos países del mundo. ¿Cómo inicia este proceso migratorio? Bueno, a ustedes en primer lugar les va a parecer que vamos a hablar un poco de historia, sin embargo, esto para la literatura es súper importante, por eso se inicia con los tipos de migración o procesos migratorios. ¿Estamos claros con eso? Bien, el proceso migratorio se da, por supuesto, desde el tiempo de la prehistoria, cuando las diferentes tribus que habitaban en distintas partes del mundo iban en busca de comida y un clima más adecuado, más ameno, cambiando regularmente el territorio de donde se asentaban o donde estaban. Eran denominadas, por lo tanto, tribus nómades, es decir, que se movían en busca de alimento, mejores condiciones climáticas, como pueden ser climas más calurosos o más templados, ¿cierto? Porque eso favorecía de todas maneras la caza de animales o la pesca. Sobre nuestros antepasados. En el caso de América, el proceso migratorio desde los países europeos comenzó en el siglo XV. Por supuesto que se dice que comenzó mucho antes con los templarios, porque se dice, ojo, se dice, son viejas leyendas, que los templarios llegaron a América a esconder el cáliz, el de Jesús y todo eso, ¿cierto? Pero oficialmente este proceso migratorio comenzó, como les dije, en el siglo XV, cuando los españoles, los ingleses y los franceses llegaron a este lado del mundo a poblar todo lo que es el territorio americano. Es que América de norte a sur. En el norte llegaron los ingleses y los franceses, porque una parte, digamos, de América del Norte está poblada por mitad franceses, mitad ingleses. Para el centro sur, o sea, desde México hacia abajo, lo poblaron principalmente los españoles. ¿Ya? Este proceso migratorio, por supuesto, se vio incrementado o aumentado en el periodo de las dos guerras mundiales, donde no solamente llegaron ingleses, franceses y españoles, sino también italianos desde, digamos, la pancita, si se puede llamar de alguna manera, de Argentina. Eso es la razón por la cual Argentina tiene muchos modismos hasta hoy día que son italianos, ¿cierto? Por ejemplo, el laborar, el laboro, viene desde Italia, y los argentinos suelen mencionar el ir a laburar, que viene de esa palabra del laboro. Bueno, en este proceso
familias completas escaparon de Europa para refugiarse en los distintos países de América. Y como les dije, principalmente en Argentina por el fácil acceso desde el Océano Atlántico. Razones para migrar a otro país. Tenemos razones por estudio, por trabajo, por catástrofes, en busca de refugio, por supervivencia o bien por amor. Actualmente, una de las principales razones para migrar es en busca de refugio y de supervivencia. Lo vemos mucho en los migrantes que son que vienen desde Venezuela, desde Haití, algunos desde Colombia. ¿Y por qué vienen a Chile, por ejemplo, a Argentina también? En busca de mejores condiciones de vida, porque la situación política y social de sus países está en una crisis que hasta este minuto es insuperable. Cuando migramos por estudio, lo hacemos porque en nuestro territorio o en nuestro lugar donde vivimos no tenemos la facilidad para poder estudiar, que es lo que pasa con muchos universitarios que van desde regiones hacia la capital en busca de casas de estudio, como son las universidades estatales o las privadas. Migrar por trabajo es, por ejemplo, cuando los mandan a trabajar, no sé, supónganse viven en Chile, pero la empresa tiene sedes en distintos países del mundo y a ciertos trabajadores les dicen: ustedes muévanse a tal país, van a trabajar en la empresa que tengo en este otro lugar. Por catástrofes, pueden ser por terremotos, por tsunamis o por distintas catástrofes que generalmente son naturales. Ya bueno, por refugio y por supervivencia ya lo expliqué. Y cuando uno migra a otro país por amor es, bueno, ahora con todo el tema de las redes sociales o el internet, cuando uno se enamora de una persona X, que supongamos, no sé, en algún país, puede ser, no sé, México, Perú, Bolivia, Brasil, o Francia, o Italia, o Rusia, y se va en busca de esta persona amada o que conoció a través de redes sociales o de la internet. Dentro de los principales problemas que enfrentan estas personas que son inmigrantes, los que llegan a otros países, está el sentimiento de soledad. Pasa mucho que las personas se sienten, por decirlo de una manera poco coloquial, como un sapo de otro pozo. ¿Qué significa esto? Que no se sienten parte de esta sociedad porque desconocen todas las personas o los lugares a donde llegan. Eso puede traer en muchos casos también sentimiento de depresión, ¿ya? Por otro lado, el problema de la discriminación. No sé cómo sería en otros países, pero acá se da mucho este tema que dicen: vuelve a tu país, nos robas el trabajo, o que lo miran en menos porque quizás su color de piel no es el mismo. Y es un tema que está bastante adentro de las personas que frente a los inmigrantes tienen un exacerbado sentimiento nacionalista. Y por supuesto que esta soledad, esta discriminación que tienen, genera en los inmigrantes un sentimiento de desconfianza,
este miedo al avanzar, para ser más. Y eso hace que sean personas muy introvertidas. Esto también trae consigo desinformación de todo tipo, es decir, tenemos la desinformación política, por ejemplo, o la desinformación de la historia del país al que llegan. Desconocen su historia, entonces ni siquiera saben cuándo son, por poner un ejemplo, las fiestas patrias, cuándo es feriado, cuándo no, o por qué es feriado tal día. Y por supuesto tenemos el sentimiento de desarraigo, de que nada les pertenece. Están lejos en realidad de aquello que sentían como propio. Y eso genera, por supuesto, todo lo anterior, ese sentimiento de soledad y de desconfianza. Nada es nuestro. Nosotros en otro país sentimos que nada nos pertenece o que no pertenecemos a ningún lado. Y este sentimiento de soledad, gracias al desarraigo, va siempre en aumento. Tipos de migración. Tenemos un tipo de migración que es forzada y un tipo de migración que es voluntaria. La migración forzada se da por las circunstancias bélicas o las guerras o conflictos que tienen en su país de origen. Uno no se va de un país porque quiere, que es principalmente lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando, como les dije en un comienzo, las familias escaparon de Europa, de sus países, para llegar a América, donde las tierras estaban relativamente más tranquilas, para poder rehacer su vida. Y tenemos el tipo de migración que es voluntaria, que ocurre cuando una persona o una familia buscan mejorar su estilo de vida y por eso optan por vivir en otro país o en otra región. Por ejemplo, tenemos, no sé, personas que viven en el campo. Bueno, se dio bastante también sobre en la historia, en la Revolución Industrial, cuando la gente del campo se iba a vivir a la ciudad, ¿cierto? Eso también fue un proceso migratorio un poco forzado, un poco voluntario. ¿Por qué? Porque en el campo ya no tenían las mismas ganancias. Y como en la ciudad estaba todo este tema de las grandes industrias, entonces las familias optaron por movilizarse a las ciudades para tener un mejor pasar, ¿cierto? Como para que se entienda un poco la diferencia entre una migración que es forzada o obligatoria y otra que es voluntaria. Nosotros más adelante vamos a ver la diferencia entre el exilio y la migración forzada. ¿Por qué? Porque en realidad tienden a confundir un poco los conceptos, porque si bien la migración es el movimiento de un lugar a otro, el exilio también implica un movimiento de lugares. Pero por supuesto las circunstancias son las mismas y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, los tipos de migración de acuerdo a sus características. Tenemos una migración que es de carácter nacional y otra que es internacional. La migración nacional es el desplazamiento entre provincias o regiones. Es decir, como lo dije hace unos momentos, tenemos el movimiento desde regiones a capital en busca de estudio o en busca de trabajo, ¿cierto? Y tenemos la internacional, que es lo que está pasando hoy día con los movimientos de personas entre países, por ejemplo, desde Perú, desde Haití, desde Venezuela,
que llegan a nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida. En cuanto a la duración, podemos encontrar dos tipos de migraciones. Tenemos una migración temporal y una que es definitiva, y por supuesto todo siempre entrelazado con la información que ya se les dio. En la migración temporal se da por periodos cortos de tiempo. Pueden ser, como en el caso de los estudios, valga la redundancia, por 6 meses, por un año, después volver a sus regiones o a su lugar de residencia definitiva. Y tenemos la migración definitiva, que es cuando los emigrantes deciden quedarse a vivir permanentemente en otro país, que es cuando las familias se van a vivir como tal a este otro país. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo súper personal. Yo tuve varios tipos de migraciones y eso no es secreto para nadie. Yo llegué de otro país a vivir a Chile. Mi tipo de migración es una migración considerada definitiva. ¿Por qué? Porque yo decidí quedarme a vivir permanentemente en este país, que obviamente no es el mío, no es el propio, pero decidí por razones sociales o personales quedarme a vivir acá en Chile. Por lo tanto, mi tipo de migración es una migración definitiva. Pero ¿qué pasa si yo decido, yo llegué a Chile, pero a Chile y a una región específicamente, y decido estudiar? Yo me voy a ir por un periodo de tiempo a vivir al lugar donde está la universidad donde voy a estudiar. Y después, en las vacaciones, voy a volver a la región donde vivo y a tener la vida normal que tenía antes de ponerme a estudiar. Bien, hasta acá espero que haya quedado súper claro. Ya en la próxima sesión vamos a hablar de los tipos de exilio y vamos a hacer la diferencia entre el exilio y la migración. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque a mí me interesa que puedan hacer un análisis de los textos literarios, principalmente latinoamericanos, que tratan sobre este tipo de problemáticas que se dieron en el caso de la literatura chilena en la época de la dictadura, cuando los autores se fueron al exilio o cuando tuvieron que emigrar por un tiempo o por un periodo temporal que se alargó por unos años, que fue mientras duró todo este periodo de conflicto, que fue la dictadura militar o el gobierno militar, como lo pueden llamar algunos. Si quedase alguna duda, las vías de comunicación las conocen. Bueno, esperando que les haya servido, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!